Bien, hermanos, les decía hace un momento que al estar escuchando a César, porque siempre cuando me toca compartir, ya les he dicho muchas veces que procuro que el Señor me confirme. Hay veces que ustedes han sido testigos de que en ocasiones yo traigo algo que compartirles, Dios me pone otra cosa y entonces tenemos que cambiar las cosas para poder hablar lo que Dios dice. Entonces hoy estoy ahí escuchando y desde la mañana estoy allá en La Joya, estamos estudiando la palabra y entonces llegamos a ese punto también. Llegamos al punto porque en estos días hay muchos grupos con pensamientos muy diferentes a lo que dice la Escritura. Por ejemplo, algunas veces hemos comentado acerca de que si la salvación se pierde. A veces se ha comentado y se ha platicado, aún en este lugar, en la reunión de pastores, se ha estado aún discutiendo. Hay quien defiende que la salvación no se pierde. Hay quien defiende que pues ya, como somos salvos para siempre. Hay la parte antagónica, la parte contraria, que la salvación sí se pierde. Y mucha gente que no lee la Biblia pues se va con ese pensamiento que escucha en el momento. Y por eso es que hay a veces que la gente pierde la seguridad. Y hay otras cosas, y muy diferentes cosas por las cuales la gente pierde la seguridad. Y en estos días, de veras, hermanos, es bien importante eso. Nosotros somos cristianos. En días pasados, y no en días pasados, en estos días he estado en La Joya y hemos estado tocando muy fuerte el asunto de la fe. Hemos escuchado muchas veces, hemos leído y estudiado muchas veces la importancia de la fe en el cristiano. Y parece que ya no lo sabemos hasta de memoria. Y si nos dicen, danos una cita y luego sabemos que dice Hebreos 11:6 que no podemos agradar a Dios si no hay fe. Y podemos decirles muchos textos acerca de la fe. Pero cuando se llega el asunto de nuestras vidas, hermanos, es cuando entonces empezamos a tener los problemas y empezamos a ver realmente si hay fe en nosotros, en nuestra vida personal. En días pasados, bueno, no en días pasados, ya tiene algún tiempecito, hablaba con alguien, y porque así pasa, nos vamos al otro lado, al otro extremo. Platicaba con alguien, con algunos hermanos, y les decía, tengan cuidado con la soberbia espiritual, porque es el otro extremo. Aquel que se siente inamovible, aquel que siente y se va al extremo. Y le decía, tengan cuidado con la soberbia espiritual. Y Carlos sabe a quién me refiero y sabe porque se lo comenté. Y cuando pasa el tiempo, Dios prueba a estos hermanos. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Creían o no creían? Porque Dios a veces tiene que quebrantarnos para que nosotros nos demos cuenta realmente de nuestra postura frente a Dios. Y entonces Dios les muestra, y apenas antier, en días pasados, no tiene mucho, me habló uno de ellos y me dice, ¿sabes qué? Ayúdame a orar porque tengo esto y esto y esto. Ya tiene como un mes que me habló. Ayúdame por favor, pastor. Y apenas me vuelve a hablar en días pasados. ¿Y saben qué me dijo? Me dice, perdóname, hermano. Quiero que me perdones. ¿Por qué? Porque
porque ahora entiendo lo que me dijiste, que tuviera cuidado con la soberbia espiritual. ¿Por qué estoy comentando todo esto, hermanos? Porque tenemos que tener mucho cuidado con esto. No tenemos que ser extremistas. Tenemos que estar seguros de lo que Dios dice y hace en nuestras vidas. ¿Quién somos? Y tenemos que tener seguridad, hermanos, en lo que decimos. Por eso me acordaba y les decía yo que por eso venía a mi vida el pensamiento y estaba yo recordando con César, estaba Dios confirmando esto, porque sí, a veces hay inseguridad, a veces no le creemos a Dios, ¿cierto o no? A veces Dios ya nos está diciendo y no le creemos. Y a veces ya, miren, hermanos, de veras, por eso es importante lo que les dije en alguna ocasión, conocer la voz del Espíritu Santo. Saber cuándo el Espíritu Santo nos habla en nuestra vida. Y qué bueno que tocó el punto César, en relación al bautismo del Espíritu Santo. Qué bueno, porque el Espíritu habla en nuestra vida. Sí lo saben, ¿verdad? El Espíritu habla en nuestra vida. Pero cuando no estamos, como lo dicen, conectados, a veces por eso es que a veces, ay Señor, ¿sí será? Nuestra naturaleza humana está dada a eso, hermanos. Y por eso es que vamos a hablar de la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque aún ayer les preguntaba en La Joya, hermanos, y les decía yo, y no quiero evidenciarlo, solamente quiero saber su postura. Les decía, ¿cuántos son salvos en este lugar? Aquí no, se la estoy preguntando, pero no hagan lo que les diga. Allá les dije, levanten su mano el que sea salvo. Y unos hacían así. Y entonces les preguntaba, ¿o es salvo o no es salvo? Es que no estoy seguro. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso me preocupa esto. Y por eso de esto vamos a hablar, de la seguridad de la salvación. Me interesa, hermanos. Y no que la salvación no se pierda, no que ya como aquellos que les mencionaba hace un momento, no que algunos dicen que ya salvos para siempre y no. La Biblia dice que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Quiere decir que ahí hay una sentencia, ¿verdad? Eso me indica que sí se puede perder. Pero vamos a ver, porque hay gente que está pensando y está en incertidumbre, está incierta. Y por eso es que vamos a estar hablando de la seguridad de la salvación algunos días. Y entonces, por eso este texto dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué dice? Tengáis vida eterna. No sé, hermanos, si ustedes se acuerdan que en días pasados le decía yo a alguien que no sé, ya ni me acuerdo ni a quién fue, que pasaba y decía que aunque no creyeran y sí creyeran, pero que se iba a llevar a cabo algo, y le dije, no, por favor no. ¿Por qué? Porque es necesario que creamos, es necesario que tengamos fe para que se lleven a cabo las cosas. Aquí lo dice claramente, para que creyendo tengáis, ¿qué? ¿Y el que no cree? ¿El que no cree? ¿Se da cuenta? Y por eso les decía yo, vamos a leer estos dos textos, porque esto vamos a empezar por ahí, hermanos. Y entonces allí en Juan capítulo 1 nos sigue confirmando esta palabra nuestro Dios, y dice,
estas cosas os he escrito a ustedes. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? A nosotros. Se las escribo. Dice a ustedes que creen, porque eso es lo que espera Dios de nosotros, que nosotros ¿qué? Ya tengamos fe. En el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero ¿cuál es vamos a llamarle, si quieren, requisito? ¿Qué? Creer. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza. Cambiamos la palabra confianza y decimos, esta es lo que nos da seguridad. ¿Creemos? ¿Creemos, hermanos? Ahora sí me atrevo a preguntar, ¿usted está seguro? Porque vamos a ver unas cosas, hermanos, ¿qué es lo que hace que seamos inseguros en la salvación? Miren, déjenme decirles que aun cuando estábamos estudiando el asunto de que la salvación no se pierde, y cuando vimos que sí se pierde, miren cuánto tiempo Dios ha tenido misericordia de mí desde que Dios me alcanzó. Tiene ya casi 30 años. Y cuando estábamos estudiando eso, llegó un momento que dije, ay Señor, como que aquí no que esté yo vacilante, o que no haya yo no sepa yo en quién he creído, sino que yo estoy seguro, hermano, que a veces el enemigo utiliza ciertas cosas para hacernos dudar. Me explico lo que quiero decirle, hermano. ¿O usted nunca ha dudado? ¿Usted nunca ha dudado? Pero ¿a dónde viene la confianza después de la duda? ¿Cómo es que retoma la confianza? A ver, hermanas. Porque creemos. Bueno, pero cuando llega a veces la duda, así, yo me he encontrado, porque vean, a veces luego decimos, es que he orado y hasta siento que Dios no me. Eso ya es estar dudando, ¿no es cierto? Es que yo he estado orando y parece que, ¿sí o no? Ya tengo tantos años y como que no veo claro, ¿verdad? ¿No es parte de la duda? ¿Cómo retomamos esa confianza entonces? ¿Cómo la retomamos? ¿Mandé? No, eso es lo que yo necesito. Cuando tengo duda, necesito creer otra vez, volver a confiar, ¿sí o no? ¿Cómo la retomo? Pues voy a la palabra, hermanos. ¿Por qué no dice la palabra que la fe viene por el oír de la palabra? ¿No dice? ¿No dice así, hermanos? Y eso es lo que a mí me pasa, hermanos. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me pasa. Cuando llega el momento que llega a haber alguna cosa así que no entiendo, no está claro en mi vida, y que llega a entrar esas cosas, voy a la palabra. Y rápidamente, cuando Dios me da la respuesta, vuelve a retomar esa confianza. ¿Se da cuenta, hermano? Fíjese, le voy a platicar, Antes de que me operaran, les digo que hubieron muchas cosas. Les comenté aquí alguna vez cómo el hermano Jorge me llama y me dice, hermano, porque yo le dije que me iba a operar, y dice, ¿para qué? ¿Para qué te vas a operar, hermano? Dice, ¿a poco crees que porque vas a operarte ya vas a vivir más años? ¿O ya tienes seguridad? ¿Qué les dirían ustedes? O sea, piénsenlo por lo que le estoy diciendo. Empieza uno a pensar, ¿no es cierto, hermanos?
Y rápidamente vino aquí en mi corazón y le dije: no, hermano, no es para que viva yo más años. Solamente me voy a operar porque he estado orando a Dios y estoy esperando en su respuesta. Si Dios me dice sí, es sí. Y si Dios me indica no, es no. Teníamos que estar seguros, ¿no es cierto? Y solamente les pone un ejemplo, pero como eso en otras cosas, en muchas cosas, en nuestra salvación. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con gente que nos dice, vean, a mí me han dicho, a veces hasta con mofa me han dicho: ay, es que dicen que ustedes son santos, los santos. Ay, sí, los santos. ¿No se han hasta mofado de uno? Ay, que dicen que ustedes ya son salvos. ¿No se han mofado? Y no una vez, hermanos. O yo no sé si ustedes ya no platican con gente que no es cristiana, ¿no? Ya nomás con puros cristianos. Pero la gente que no es cristiana se mofa de uno a veces, ¿cierto o no? Y se burla porque dicen: ay, los santos, ay, los que ya se van al cielo, ay, los hijos. ¿Sí o no? Se burlan de uno. ¿Qué viene aquí al corazón? El enemigo empieza a hacer su trabajo, ¿sí o no? Y empieza a querer meter esa: ay, pues como que sí tiene razón, ¿sí o no? Pero cuando estamos seguros, hermano, les podemos contestar con una palabra. Por lo menos así ha acontecido en mi vida. ¿Sabes que sí soy salvo? ¿Sabes que sí soy hijo de Dios? Y no es por mis obras ni por lo que sea yo, es por la misericordia y la gracia de Jesucristo. No lo digo yo, lo dice Dios. ¿Quién me da seguridad entonces? A través de la palabra. Alguna vez les he dicho, ¿no? El mismo Señor Jesucristo, cuando fue llevado allá al desierto a ser probado, tentado, ¿con qué? Si podemos llamar esa palabra, ¿con qué venció al enemigo? Con la palabra. Porque la palabra es poder. La palabra nos da seguridad, porque es la misma palabra de Dios la que habla por nosotros. No tenemos, por eso les he dicho mucho, no tenemos que defender a Dios. Dios se defiende solo. Pero cuando no conocemos la palabra, entonces nos hace dudar, ¿sí o no? Por eso yo les invito, entre paréntesis, les invito a que cada vez abramos la palabra y estudiemos cada vez más. Porque cuando vienen esos ataques, ay, pues yo creo que sí tiene razón, ¿no? Es que para ser salvo necesito irme de aquí de rodillas a la villa. Y ya nos quieren hacer que hagamos unas peregrinas y esas cosas, ¿no? Cosa que no dice la palabra de Dios. Solamente le decimos, dice la palabra que es por fe. Sí soy salvo, pero no es por mis obras. Es por la obra de Jesucristo que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Sí soy hijo de Dios porque dice la palabra de Dios ahí en Juan 1. Y todos los que le recibieron les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino la voluntad de Dios. Por eso soy hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero no conocemos la palabra, nos hacen dudar, ¿no es cierto? Y es por eso que vamos a estar estudiando un poco de esto. Dios desea que sus hijos tengan la seguridad de su salvación. No es la voluntad de Dios que sus hijos estén llenos de dudas. Eso no es la voluntad de Dios. Dios ha hecho todo lo posible para que sus hijos tengamos seguridad. Por eso ha provisto los medios por los cuales se puede tener seguridad de la salvación que Él nos ha regalado para gloria de su nombre. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Si lo tiene alguien a su alcance, le dan lectura. Capítulo 1 de Segunda de Timoteo, versículo 12. Vean, por eso el apóstol Pablo, vean esto es hermoso. ¿Qué dice, hermanos? 1:12.
¿Sí? Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. O sea, no creo yo que él padecía menos que nosotros, él padecía más. Pues dice, pero no me avergüenzo, no me da pena. Si se burlan de mí, se mofan de mí, quieren hacerme dudar, no lo van a lograr. ¿Por qué? Dice, porque dice, yo sé en quién he creído. ¿Y usted, hermano? ¿Sabe en quién ha creído? ¿Lo sabe? Y estoy seguro, eso es lo que nos da seguridad. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo expresaba. Ahora, no voy a seguir más adelante antes de preguntar. Ahora sí sabe usted que es salvo, hermano. ¿Está seguro que es salvo? ¿Estás seguro? A ver, hija, ¿estás segura que eres salva? ¿Por qué? Porque crees solamente. Por eso les dije un día y lo dije en días pasados. El día que se acercó a Sabi y me dijo, abuelito, yo quiero bautizarme. Y me dice, y le digo, ¿por qué te quieres bautizar? Y me dice, es que le he creído a Dios. ¿Se necesitaba algo más? ¿Qué les parece, hermanos? Es lo que necesitamos. Creerle a Dios. El apóstol Pablo aquí lo expresa de una manera clara, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Ahora, vamos a ver algunas cosas falsas por las cuales a veces la gente piensa que no es salvo. Hay muchos que piensan que porque sus vidas no alcanzan ciertas normas, no son cristianos. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Porque no hay logros? ¿Porque no hay no llenan ciertos requisitos según algunos grupos, algunos líderes, algunos parámetros que no se cumplen? ¿Por eso dejaremos de ser salvos? Ideas falsas. Vamos a ver algunas ideas falsas. Otra de las cosas que podemos ver, y ya lo dijimos, que otra de las cosas falsas, de ideas falsas que hacen sentir al cristiano que no es salvo, es cuando falta conocimiento. ¿Saben por qué a veces dicen? Es que yo no conozco mucho y no sé. Es que no he tenido experiencias. ¿Saben? Un día un joven, bueno, que no es de aquí, es de allá, le digo, bueno, ¿y tú por qué no caminas? Dice, pues es que yo no siento nada. Es que yo no siento nada, dice, por eso yo no me bautizo y por eso a veces no vengo a la iglesia. Hasta la fecha no va. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será por eso que el cristiano se tiene que mover? ¿Por lo que siente? ¿Por qué se tiene que mover? Por lo que dice Dios. No por lo que yo siento, no porque ya haya tenido una experiencia, no porque haya yo sentido algo. No, hermano, es una idea falsa. ¿Sabe qué le decía yo? Si este no es asunto de sentimientos, este es asunto de fe. Esto es asunto de fe. Y aunque yo no sienta nada, pero si tú lo dices, Señor, yo lo creo.
Y le tenía que decir: mira, la palabra de Dios es para todo aquel que cree y tiene efecto, hace efecto, ¿sí o no? Pero el que no cree, esto no sirve de nada. Es que yo no he sentido. No, pues si no, este no es sentimiento, este no es asunto de sentimiento, este es asunto de fe. ¿Usted lo cree? Entonces se lleva a cabo, hermano. Pero hay quien está buscando experiencias. Hay quien está buscando algo extraordinario. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que han surgido tantos grupos fantasiosos y tantas cosas? Por cierto, un entre paréntesis, los hermanos oficiales de aquí me esperan a la salida un poco, porque quiero hablar algunas cosas con ustedes en razón a alguien que vino a buscarme y que me dijo que quiere algunas cosas de la iglesia y de nosotros en particular, de la iglesia en general. Digo: pero tú conoces a mucha gente, hermano, ¿por qué no vas para allá? Dice: es que quiero cosas serias. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo, hermano? Porque ahorita hay muchos grupos que no son serios. Están utilizando a la gente. Espero que consideren esto. No estamos nosotros para emocionar a la gente. Estamos para hablar esto, la verdad. Y la palabra de Dios nos dice que solamente necesitamos creer a la palabra y todo esto va a acontecer en nuestras vidas. Les estaba compartiendo ahí en La Joya acerca de la fe, y lo hemos dicho muchas veces: la fe es un sí a Dios. Tú lo dices, yo lo creo y obedezco. Tú lo dices, Señor, yo lo creo y lo obedezco. ¿Por qué obedezco? Porque esa es la manifestación más hermosa de que hemos creído. Porque lo dice Dios. ¿Por qué obedezco? Porque lo creo. ¿Por qué obedezco? Porque dice Dios, simplemente. Por dos cosas fuertes: dice Dios y yo lo creo. Y obedezco por consecuencia. Entonces aquí dice Dios que yo soy salvo. Gloria a Dios, soy salvo. ¿Me costó a mí? ¿Es mi obra? ¿Es por lo que yo soy? ¿Es por lo que yo hago? ¿Es por lo que me he ganado? Qué tristeza me da de que alguien me decía anoche, que alguien decía que pues, como sirvió, ahora ya está recibiendo lo que sirvió, de lo que sirvió. Y rápidamente vino a mi corazón esto, hermanos: ya estás recibiendo tu gloria. Ya estás recibiendo tu gloria, porque el día que Dios te llame, no va a haber gloria para ti. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Que me da tristeza. Porque no es por lo que yo haga, no es por mi obra, no es un premio a mi labor. Soy un siervo inútil, como dice la Escritura, que solamente hago lo que tenía que hacer. Es solamente la misericordia de Dios, hermanos. Me dio tristeza escuchar esto, para que nadie se gloríe. Y es por eso que nosotros tenemos que considerar: la salvación no es por lo que yo ya logré, por mis logros. La salvación es por gracia. Es por la obra redentora de Jesucristo que se llevó a cabo en la cruz de Calvario, porque me ama, por amor, por misericordia. ¿Se da cuenta, hermano? Y todo esto le estoy diciendo, ¿sabe con qué propósito? Porque muchos piensan que la salvación es por todo lo que yo he logrado y he hecho. Y no es cierto. Cuando Dios nos permite servirle al Señor, solamente vemos que es un privilegio, ¿sí o no? ¿O usted le sirve porque es bueno?
¿O usted le sirve porque sabe hacerlo? ¿O le servimos porque ya podemos? Solamente le servimos, ¿saben? Porque Él tuvo misericordia de mi vida y te dijo: César, quiero que me sirvas. ¿Sabías? ¿Sabías ya? No sabíamos nada, ¿verdad? ¿A poco? No, César, es que tienes personalidad, César, tú ya sabes, tú. ¿Sí? ¿Así dijo Dios? No. El Señor nos llamó y solamente su gracia es lo que hizo que viniéramos a servirle. Y escuchamos su llamado y le dijimos sí a su llamado, hermanos. Pero no es mis logros, no son mis logros, no son lo que yo hago, no son lo que yo puedo, no es eso, hermano. Es la misericordia de Dios. Por eso les digo, la seguridad nos las da el Señor Jesús. La seguridad es porque Él hizo la obra. La seguridad es porque Él lo dice. No es por mis logros, no es por mí. Así es de que la seguridad que usted tiene de la salvación no es por usted, no son por sus logros. Es la misericordia de Dios, es porque Dios lo dice y usted lo ha creído y yo lo he creído. Amén, hermanos. Otra de las cosas que es falso es que a veces dudamos porque pensamos que hay un descuido en nuestro deber cristiano. Es que ahora no he estado haciendo esto, y es que ahora no he estado. No, ahí no está basada la salvación. Otra cosa es nuestra responsabilidad como cristianos, pero la salvación no está basada en mis logros. Amén, hermanos. Otra idea falsa es cuando pensamos que solamente somos cristianos cuando vivimos dignamente. Como dijo una vez en una predicación, decía Jorge, cuando luego a veces pensamos: hoy sí pagué mi pasaje completo, hoy sí hice esto, y sacamos nuestra libretita y yo estuve cumplidor, ahora sí soy cristiano. No es por eso, hermanos. ¿Cómo dice la Escritura que son nuestras mejores obras? Solamente la obra de Jesucristo nos hace que nos veamos limpios y perfectos ante el Padre Celestial. ¿Está usted de acuerdo? No lo digo yo, lo dice la palabra. Esas son ideas que tenemos que desechar, hermanos. Y algo que me gustó de César es que él decía: desde el día que yo tuve la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, experimenté cosas así, nuevas. Es lo que necesitamos, lo hemos dicho muchas veces, Carlos lo ha predicado, Dios nos ha permitido predicar. Necesitamos la guianza, la dirección del Espíritu Santo para que podamos entender estos propósitos de parte de Dios. Amén. Porque a veces hacemos lo que decía César, y me atrevo a tomarlo porque lo estaba diciendo hace un momento. A veces nos volvemos, ¿cómo dijiste?, religiosos, y pensamos que esa es la forma de cómo estar seguros, ¿sí o no? Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, nos lleva a otra experiencia y más maravillosa, hermanos. ¿Saben una de las cosas que platicaba yo con los hermanos, que ayer les platicaba yo de este asunto? Y les decía, una de las cosas que tenemos que enseñar a esta persona que vino es que tenemos que vivir en libertad, ¿verdad? En libertad. ¿Y saben quién puede dar solamente la libertad? El Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Cómo te sientes después de esa experiencia, hermano? ¿Cómo te sientes? Libre. Porque eso vino el Espíritu Santo a hacer en nosotros. Nos vino a hacer libres. Porque antes a veces así acontecía en mi vida. Y a veces hasta me cuidaba, porque yo quería hacer las cosas en mis fuerzas. Pero no es en mis fuerzas, es en el poder y la guianza del Espíritu Santo que podemos vivir esa vida que Dios espera de nosotros. Él es el que nos va a dar seguridad.
Él es el único que nos da seguridad, hermanos. Y Él es el único que nos puede llevar a esas experiencias, a esa libertad. ¿Saben cómo vivo hoy, hermanos? ¿Ustedes han visto cuando viene el hermano Jorge y todos los hermanos? Miren, les voy a platicar algo que a lo mejor no lo saben y a lo mejor no se habían dado cuenta algunos. Pero cuando yo me empecé a reunir allá con los hermanos allá en el Triunfo, yo llegaba así, hermanos. Casi cuidándome hasta de cómo caminaba yo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? No era libre. ¿A quién le quería agradar? Pues a los hermanos. No era libre. Ya les platiqué una vez una experiencia, ¿no? Me acuerdo que un día iba a llegar el día de ¿qué es eso de los difuntos? Yo estaba enseñado, hermano. No, que no coman pan de muerto, porque son ¿qué? Calaveras, o como decían, huesos de calavera, no sé qué tanto dice, ¿no? Y que veo que ese día yo fui a la reunión, allá al Triunfo, y yo veo que pusieron en la mesa y hartos panes y decía yo entre mí, sangre de Cristo, aquí me vine a meter, y estos hermanos. ¿Por qué me estaba yo guiando, hermanos? Cuando empezaron a hablar de eso y empecé a entender todo lo que ellos hacían, que lo hacían en la dirección, que lo hacían en el poder del Espíritu, me di cuenta que estaba yo solamente tratando de hacer las cosas en mis fuerzas. No es en mis fuerzas. La seguridad viene cuando el Espíritu de Dios está en su vida y está en mi vida. Y ahora, si ustedes me ven con los hermanos, soy libre, ¿verdad? Platico con esa libertad porque no tengo nada de qué esconderme, no tengo nada que ocultar, no tengo nada con qué quedar bien con ellos, sino solamente el único que está guiando mi vida. ¿Quién es? Eso es lo que espera Dios de usted y de mí también. Así es. Pero antes yo era el que estaba yo haciendo la labor. Por eso me gusta esa parte cuando decía el hermano, Dios no está interesado en lo que tú hagas, hermano. Dios está interesado en lo que Él hace en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? No en lo que yo haga. Él no está interesado en lo que yo haga. Él está interesado en hacer las cosas en su vida y en mi vida. Él quiere hacerlo. Solamente quiere que le dejemos nuestro corazón abierto. Si le digamos, Señor, establece, como decía, apenas vamos a ver un asunto con Carlos y vamos a estudiarlo. Porque Dios espera que le dejemos todo el señorío al Espíritu Santo, que nos sometamos al Espíritu Santo, hermanos. Que Él se establezca de una manera plena y Él va a dar la seguridad de quién somos. ¿Pueden dar gloria a Dios? Nos vamos a quedar hasta ahí, hermanos, en esta ocasión. La próxima semana vamos a seguir viendo este asunto. ¿Qué es lo que nos da seguridad? Otra de las cosas que vamos a estar viendo es la importancia de la seguridad. ¿Qué hay cuando nosotros estamos seguros en nuestra vida? ¿Qué hay cuando estamos seguros de que somos salvos? ¿Qué es lo que nos da seguridad según la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Cuando yo soy seguro, vamos a verlo la próxima semana. Cuando yo estoy seguro de la salvación y de lo que es Cristo y de lo que ha hecho en mi vida, ¿qué hay en mi vida? ¿Se ha dado cuenta de algunos que en ocasiones son cristianos
y todavía viven oprimidos? Bueno, vamos a ver por qué la próxima semana. Así es que pónganse de pie y vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Pónganse de pie.